Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Borbona. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía de las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Como siempre, desde Voces del Senado, un agradecimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas por los servicios que presta, personal médico, de las fuerzas militares, guardias de seguridad, colombianos que trabajan en supermercados y domicilios, los encargados del aseo y mantenimiento, a nuestros campesinos, a ellos muchas gracias. Amables oyentes, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades, recuerden el lavado de las manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Además, aprovechemos esta cuarentena para compartir momentos en familia, para analizar cada una de nuestras actuaciones y para buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, que esté en armonía con la naturaleza, sin importar las diferencias sociales, políticas y religiosas. Bienvenidos a Voces del Senado. Te hablo desde aquí. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Hoy en Voces del Senado, dineros para la emergencia económica generada por la pandemia del coronavirus no están llegando a quienes lo necesitan. Así quedó demostrado en el debate de la Comisión Tercera del Senado. El hambre no tiene cuarentena y se debe dar una pronta solución. Petición de la senadora Griselda Lobo del partido político de las FARC. Mayor efectividad en la regulación de productos de primera necesidad, medicamentos y mayor cubrimiento en los censos poblacionales de cara a la pandemia, entre los temas tratados por la Comisión de Ordenamiento Territorial. Acto y responsabilidad, decisión tomada por el presidente de la República. ¿Quién lo dijo y a qué se refiere? En minutos les contamos. Sigue el análisis de los efectos del confinamiento debido a la pandemia del coronavirus en Comisión Sexta. En minutos más detalles. Ministro de Agricultura y Viceministro del Interior responden inquietudes de los senadores de la Comisión Quinta frente a la gestión que estas carteras llevan a cabo para afrontar la pandemia del coronavirus. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Para afrontar la crisis que actualmente se vive en el país, los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos debatieron las razones del por qué recursos autorizados por el gobierno se quedan en los sectores de la economía que no los necesitan. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Desde diferentes bancadas que integran la Comisión Tercera del Senado, liderados por el presidente de esa corporación, David Alejandro Barguil, la indolencia de los bancos en esta crisis quedó manifiesta. Aquí hay que hacer una reflexión de fondo, señor presidente de Asobancaria. Si a ustedes se le quiebran las empresas, si a ustedes se quedan sin empleos, los usuarios del sistema financiero no van a poder pagar sus créditos, no van a poder cumplir con sus obligaciones. Si la gente, si las empresas quedan sin fondos, quedan sin recursos, ellos se los van a terminar llevando a ustedes por delante y va a terminar, no quiera Dios, existiendo una crisis financiera en el país que sería el peor de los escenarios. Aquí siempre hemos hablado y hemos trabajado para tener una banca sólida, un sistema financiero sólido. Yo lo he dicho, la banca cumple un papel fundamental, capta el ahorro de la gente,
lo coloca a través del crédito para que la gente compre vivienda, carro, consuma, monte negocios, pague la educación de los hijos. Pero lo que no puede suceder es que en medio de una crisis tan grave como la que estamos viviendo, uno vea este comportamiento de la banca. Uno vea que a ellos se les abarata el costo del crédito y ellos aumentan las tasas de interés. Eso no es ser solidarios en medio de la crisis. Uno ve que sí, hay un periodo de gracia y eso es una medida importante que hay que reconocer, pero que hay que decirle con la verdad a la gente que le van a seguir cobrando los intereses. También desde la bancada del gobierno, el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, les exigió a los organismos de control mayor efectividad en las funciones asignadas para la emergencia. En el caso de Superfinanciera, debería ayudar a hacer esa labor de vigilancia y de control de que los recursos se estén asignando para los temas que son. En el caso del sector agropecuario no lo tengo claro, porque el caso del sector agropecuario, yo creo que esa comisión de crédito agropecuario no debería ser mucho más estricta en los recursos que se está asignando y por los resultados que muestra la Contraloría General de la República y por los resultados que se ve en la página de ellos, pues básicamente no lo están haciendo. Yo sé que llegar a los pequeños no es fácil. Yo simplemente tengo aquí el testimonio de un productor que me escribió ayer, de Yopal Casanare, a contarme todo lo que le están pidiendo para un crédito. O sea, un pequeño le piden tanto como para decirle no le vamos a dar el crédito. Entonces, mientras que claro, los bancos, los grandes ya son clientes de los bancos, los conocen. Entonces es mucho más fácil, el esfuerzo es menor y el riesgo es menor, pero la garantía es precisamente para esos pequeños, que no les es fácil acceder a un crédito, que tienen que salir ya del gota a gota porque el gota a gota los está ahorcando, que tienen que ir a hacer uso de estos recursos del Estado, y eso son lo que me preocupa. En esta sesión virtual de la Comisión Tercera, el senador Efraín Cepeda defendió la necesidad por la que están pasando las empresas generadoras de empleo en nuestro país. Las MIPYMES en este momento son 99% en número, por supuesto, de empresas en Colombia. Las grandes son 7.221, las medianas 23.701, las pequeñas 91.470 y las micro, esas que nunca son tenidas en cuenta por seguramente el nivel de riesgo que consideran, y a eso me voy a repetir, 1.521.449 son el 92.55%. Esas tres, las medianas, las pequeñas y las micros, responden por más del 80% de los empleados formales del país. De manera que preservar las MIPYMES no es de poca monta. Desde Cambio Radical en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Richard Aguilar planteó la urgencia como una oportunidad para unir a los colombianos en estos momentos de dificultad. Cuando uno empieza a ver ya los números en una perspectiva, pues uno siente una gran preocupación. Y a mí me gusta mucho ver el tono de David, el tono de Efraín y de María Rosario, porque hoy debemos estar unidos, pero la preocupación debe llevarnos a tener acciones reales. Yo acá no quiero buscar culpables, yo no me quiero ir en contra de la banca, ni en contra de los funcionarios del gobierno, sino como colombiano queremos solución. Si nosotros tenemos una amenaza de que volvamos a tener la pobreza de hace 20 años, pues vamos a perder 20 años de esfuerzos de muchos gobiernos, de muchos políticos y de la clase empresarial de nuestro país. Y por eso con esta reflexión no puedo estar más acongojado en el sentido que debemos actuar. Cuando vemos que la NIF hace una encuesta en los hogares y a la fecha ya han perdido sus ingresos laborales más de 5.8 billones, y que si las restricciones como van se mantienen, en menos de 3 meses vamos a estar perdiendo en ingresos laborales 27 billones.
Eso es 2.4% del PIB. Voces del Senado. Congresistas de la bancada del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común realizaron un foro virtual para socializar la propuesta del plan de choque ante la crisis del COVID-19. ¿Qué conclusiones sacaron? La respuesta en la voz de Gloria Moncayo. La senadora Sandra Ramírez o Griselda Lobo manifestó que en este plan de choque se expusieron todas las garantías que necesitan los colombianos de bajos recursos para poder cumplir con el aislamiento. El pasado sábado 18 de abril realizamos un foro virtual donde socializamos nuestra propuesta como partido FARC del plan de choque ante la crisis del COVID-19. Un plan donde exponemos todas las garantías que necesita la gente del común para poder cumplir con el aislamiento. Necesitamos primero que todo la vida con salud, con alimentación y con servicios básicos. ¿Por qué decimos de la alimentación, garantías de alimentación? Ya tenemos los primeros brotes en las calles de hambre, Medellín, Cali, Bogotá, Valledupar. Por eso pedimos urgentemente que se implemente este plan de choque, porque el hambre no tiene cuarentena. Voces del Senado. La Comisión de Ordenamiento Territorial continúa realizando reuniones virtuales con funcionarios de las diferentes entidades del Estado con el fin de analizar los planes de acción y manifestar sus inquietudes sobre las necesidades de los colombianos que se están viendo afectados. Es por eso que los integrantes de la comisión invitaron al superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto y al director del DANE Juan Daniel Oviedo para hacer claridad en el tema de insumos, medicamentos y estadísticas poblacionales. Las ventas de medicamentos que se presentan como cura a la pandemia o implementos para la protección de la misma a través de plataformas como Mercado Libre o redes sociales como Instagram es una preocupación que manifestó la senadora del Partido Liberal, Laura Fortich. Hay otro tema que me preocupa, señor superintendente, y sé que han tomado medidas frente al tema, y es el de la falsa información en la venta de productos. Más o menos para el 7 de abril se hizo un requerimiento de la superintendencia como autoridad protectora del consumidor para que plataformas como Mercado Libre, como Linio y OLX retiraran la palabra COVID-19 y la palabra coronavirus o similares. Efectivamente, esto pues puede causar, digamos, una información falsa, ya que efectivamente el Ministerio de Salud está diciendo que no hay ningún tipo ni de medicamento ni de producto que se haya comprobado que erradique plenamente el virus o cure el virus. Esto pues me parece una buena medida. Sin embargo, estoy permanentemente viendo este tema. Hay otras plataformas, por ejemplo en Instagram, uno ve que hay páginas que venden este tipo de elementos. Hay unos que no utilizan ni la palabra coronavirus o la palabra COVID-19, pero sí usan la palabra antivirus, desinfectantes, y las personas pues los están adquiriendo. El tema es la calidad de estos productos, que a veces preocupa porque uno puede estar utilizándolos, haciendo la compra y efectivamente no tengan el resultado que espera el consumidor. Igualmente, también está el tema del INVIMA frente a las denuncias que ha hecho relacionada con las pruebas rápidas que llamamos de detección de anticuerpos COVID-19, donde también se están comercializando este tipo de pruebas fraudulentamente y se está comercializando directamente al consumidor cuando deben ser de uso de los profesionales de la salud. Por su parte, el senador del partido de gobierno, Carlos Meisel, expresó que el cierre de los sectores del comercio ha afectado a los arriendos que muchos empresarios pagan y que se les debe garantizar apoyo para sus negocios. Yo creo que es una loable intención, pero en la práctica, yo siento que va a ser muy difícil que esto se lleve a cabo por una sencilla razón. Si el arrendador dice que no está de acuerdo con el acuerdo, pues simplemente el contrato sigue como si nada. Yo quiero trasladarle esta angustia colectiva porque en el sector del comercio mi teléfono no para de sonar con respecto a esto. Y se especifica más que todo en sectores como, por decirle algo, el de los restaurantes. Ellos me llaman a mí y me dicen, mire, tiene que existir una línea específica de ayuda a este sector porque primero estamos obligados a cerrar. Segundo,
el rubro que tenemos en arriendo es mucho más grande que la nómina. Y si el gobierno lo que está buscando es proteger el empleo mediante estas líneas de créditos a través de Bancoldes, etcétera, etcétera, pues si ellos no pueden pagar los arriendos tarde o temprano, se va a ver afectada esa nómina y más temprano que tarde, además. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, ratificó que desde la entidad trabajará por hacer seguimiento al tema de insumos en salud y alimentación y hará eco de algunas otras preocupaciones a los entes correspondientes. Estamos haciendo esas averiguaciones y requerimientos. Estamos abriendo expeditamente las investigaciones. Al día de hoy, del último mes, como les digo, ya van más de 20 abiertas y tenemos 3 frentes abiertos muy importantes. Consumidor en materia de acaparamiento, especulación y comercio electrónico, que es un tema no menor porque si hay cuarentena, la gente está consumiendo mayoritariamente a través del comercio electrónico y puede ser víctima de publicidad engañosa. En combustibles y en básculas y en balanzas hemos sido implacables. Asimismo, pues ya llevamos 83 estaciones de servicio con apertura de investigación. Dentro de las conclusiones, el presidente de la comisión, Efraín Cepeda, afirmó que harán un llamado a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para que haya una regulación en los productos que más utilizan los colombianos. Revisando el decreto, dice que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, de acuerdo con precios de referencia nacional, podrá fijar precios máximos de venta. A mí me parece que allí también hay una falencia en el decreto que dice podrá y no deberá, pero pues yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Yo lo que les pondría, honorables senadores, es trasladar de manera inmediata en una carta, en un derecho de petición firmado por los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial a la Comisión Nacional de Medicamentos que sin ese instrumento, sin el tema de los precios de los medicamentos, usualmente tapabocas, geles, alcohol, ya he mencionado también ibuprofeno y acetaminofén, pues sin esa herramienta realmente le queda muy difícil a la superintendencia iniciar los procesos sancionatorios. Por otro lado, en la reunión que sostuvo la comisión con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el senador del Partido Maíz, Feliciano Valencia, le solicitó al director de la entidad la presencia de la institución en la zona pacífica ante las condiciones vulnerables que se viven en el suroccidente del territorio. Y que mientras tanto, mientras se consoliden los datos, se vuelva a reactivar los censos con los que se venía trabajando para equilibrar el tema de los recursos. Quería preguntarle qué hacemos respecto a ese tema. Muy bueno la información que usted nos comparte, la articulación, la consolidación de la información con los entes territoriales, departamentales, municipales. La pregunta es, ¿y los cabildos indígenas cómo van en esa articulación? ¿Se cruzaron también esa información que tenemos en los resguardos y territorios indígenas precisamente para articular mejor y que las ayudas del gobierno lleguen a toda la población de las diferentes regiones del país? A su vez, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, presentó los adelantos de la institución frente a la crisis sanitaria y reconoció que hay temas de cobertura que aún están por revisar para la recolección de datos sobre las principales problemáticas urbanas y rurales. Tenemos un abanico, estrategias que ya hemos venido piloteando en el DANE para garantizar la continuidad de la operación en materia de recolección de información en la zona rural. Como ustedes saben, la penetración de Internet en el país es supremamente inequitativa e incluso la calidad de la telefonía móvil en zonas rurales puede poner o causar, problemas, pero no solo además de cumplir esos estándares sanitarios en la zona rural, hemos creado una estrategia de difusión y seguimiento, pero logramos rápidamente que la Comisión de Regulación de Comunicaciones valorara el rol del DANE en esta contingencia y tuviéramos y tenemos al aire un comercial en las horas más importantes de la televisión abierta, en donde le explicamos a los hogares urbanos que vamos a llegar no físicamente, sino a través de una llamada telefónica, que deben confiar que hay un anuncio con mi voz pregrabada para que ellos puedan saber que efectivamente van a ser llamados por el DANE y que existen unos mecanismos de verificación para poder recuperar esa información que es tan valiosa que antes lo hacíamos presencialmente. Dentro de la reunión con el director del DANE, el tema de insumos para alimentos y de seguridad también fue tratado, ya que para el senador Eduardo Pacheco del Partido Colombia Justa Libres, la entidad debe hacer control presencial en temas de usura que persiste aún en tiempos de cuarentena.
en lo que tiene que ver con la usura. Sabemos que es de público conocimiento que antes de la pandemia se ha caracterizado el país por el gota a gota. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo sabe antes de pandemia. Ahora con pandemia se puede incrementar más y de hecho seguro que es así, que afecta al mediano y al pequeño empresario comerciante, porque es una gran realidad. ¿Y cómo logran detectar esa usura en este tiempo? Si en tiempo de no pandemia siempre ha habido el público conocimiento que eso acontece, ¿cómo hacerlo ahora en este tiempo pandémico cuando la gente está requiriendo de mayores recursos y aprovecha más aquellos que están especializados en la usura para echar mano sobre esto? Es que una cosa son los datos estadísticos y otra cosa distinta es el control día a día en aquellos sectores que estoy planteando. Voces del Senado. Para la bancada del partido político Alianza Verde, la decisión del presidente Iván Duque de permitir la reapertura de actividades de manufactura y de construcción es un acto de irresponsabilidad. Así lo afirmó el senador Antonio Sanguino, quien además dijo que con esto lo único que se lograría es la salida de la cuarentena de 4 millones de colombianos y colombianas a las calles, lo cual puede tener consecuencias funestas. Acertada la decisión del presidente Iván Duque de extender la cuarentena tal como lo veníamos solicitando desde la Alianza Verde y como también lo había planteado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y varios mandatarios territoriales. Sin la masificación de los test para detectar los contagios del coronavirus, sin una mejora sustancial de las condiciones laborales y de bioseguridad del personal médico y hospitalario, y sin la suficiente capacidad en unidades de cuidados intensivos y en infraestructura hospitalaria, es un enorme riesgo levantar la cuarentena, así sea parcialmente. Lo que debe ocurrir es que en la medida en que vayamos avanzando en una gestión adecuada de la pandemia, podamos ir examinando qué otras actividades pueden ser exceptuadas de la medida del confinamiento o de la cuarentena. Primero, la vida, hemos dicho, esa prioridad obliga a que generemos las condiciones para ir progresivamente volviendo a la normalidad. Voces del Senado. En una nueva sesión virtual, integrantes de la Comisión Sexta del Senado solicitaron al gobierno prestar más atención a temas como la violencia intrafamiliar y las acciones para enfrentar el hambre en Colombia. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Legisladores de la Comisión de Asuntos Educativos, de Comunicaciones y Transporte piden atención inmediata por parte del Ejecutivo para avanzar en la disminución de los casos de violencia intrafamiliar, como también llegar con programas de mitigación del hambre. Según el senador Julián Bedoya, los congresistas no pueden ser estigmatizados por reclamar medidas efectivas para salir de la crisis del coronavirus. Nosotros nos hemos dedicado a muchos aplausos y muchos reconocimientos y lamento que cada vez que un senador alce una voz de protesta para informar que las medidas no están funcionando bien, y las respuestas de los funcionarios del gobierno sea decir, llamamos a la cordura a los senadores que están pensando de una manera distinta. Yo sí quiero decirles que tengo una amplia preocupación por los municipios de sexta categoría, donde presupuestalmente y su infraestructura logística no están preparados aún para atender esta emergencia del COVID, donde hay una cantidad de ciudadanos de zonas rurales con unas dificultades enormes desde todos los puntos de vista y que todavía la oferta que está ofreciendo el gobierno nacional no está llegando. Consecuente con la advertencia del senador Bedoya, el legislador Iván Darío Agudelo recalcó que en ningún momento desde el Congreso se le esté apostando al fracaso del Ejecutivo. Yo quería reforzar lo que había planteado el senador Bedoya, y es que acá en estos momentos nadie le está jugando a la desgracia ni a la tragedia del presidente, y menos del país. Siempre he dicho que no nos van a juzgar por lo que hicimos, sino que nos van a condenar por lo que dejamos de hacer. Este es un momento histórico, ACDC antes de Cristo, o en este caso antes del COVID, después del COVID, y hay unos temas que sí nos preocupan demasiado.
Por eso no hay oposición, sino posiciones. Churchill decía que hasta nuestros enemigos hay que escucharlos, porque algo de razón tendrán. Y acá no hay enemigos, acá queremos que nos vaya muy bien a todos. Pero hay un sinnúmero de situaciones muy delicadas. El senador Besaile, el decreto 546 de las medidas humanitarias de excarcelación es insuficiente. Mañana pueden haber situaciones muy delicadas en todas las cárceles del país. Nosotros tenemos que pronunciarnos en esa línea, señor presidente, y en todos los planteamientos que se han hecho como tal, porque se hay una suma preocupación. También el senador Johnny Moisés Besaile planteó que en muchos lugares de Colombia ya existe la tragedia del hambre. Mi preocupación más que todo es el hambre que pueda llegar a los hogares colombianos. Aquí la gran mayoría, casi el 50 y pico % de la población vive del famoso rebusque, del día a día, del ganar el diario y así comer al día siguiente o para 2 días. Hoy vemos con mucha preocupación en los medios de comunicación, en Antioquia, en Cundinamarca, en Bogotá, en el Atlántico, en Bolívar, en Nariño, en los Santanderes, en casi todo el país, que la gente se está levantando, hay un levantamiento social. Y no es que la gente quiera, sino que la gente tiene hambre. Jorge Eliezer Guevara, del Partido Verde, confirmó la preocupación del senador Besaile y advirtió del fenómeno social que se aproxima como consecuencia de la desesperación de la gente. La gente está desesperada, donde la gente está preocupada. Lo decían al principio varios senadores y senadoras, la gente ya empieza a desesperarse y empieza a salir a la calle, ¿sí? Ya no les interesa el tema de si se contagian o no, porque es que el hambre es más visible, es más pragmática que el virus que ellos no ven, ¿sí? Yo voy a decir que de verdad el gran actor de esto, por supuesto que es el gobierno, ¿sí? La alcaldesa de Bogotá, que inició el confinamiento voluntario, los demás alcaldes, los gobernadores, pero es la gente, ¿sí? La gente que ha hecho una tarea muy importante, confinarse voluntariamente. Creo que eso ha avanzado, eso ha sido muy importante, además de las medidas del gobierno y de los mandatarios regionales, pero eso vale la pena reconocerlo. Entonces yo digo, ¿cuáles son esas acciones en concreto para ir más allá de lo institucional, de lo tradicional? Porque es que hoy no opera lo institucional prácticamente. Voces del Senado. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo. Y no nos cansaremos de decirlo, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades, recuerden el lavado de las manos y la desinfección, todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Hernando León Vanegas y quien les habla, Alexander Ariza Álvarez. La producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita, todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.